Vamos a dar inicio a la semana de la Junta con el tema defensa en el procedimiento de la fiscalización de la SUNAT. Tenemos con nosotros a nuestro ponente, el doctor Rubén Saavedra Rodríguez, que es contador público, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional y Administrativo, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, posgraduado en Fiscalidad Internacional Latinoamericana de la Universidad Complutense de Madrid, posgraduado en Fiscalidad Internacional de la Universidad Austral de Argentina, docente de la Facultad de Ciencias Contables y de Dirección de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Consejo Normativo de Contabilidad y presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Adelante, doctor. Muchas gracias, Lisandra. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados amigos, colegas que nos siguen a través de las redes sociales de la Junta y a los que están en la plataforma Zoom. También muy buenas noches, bienvenidos. Eh, el día de hoy vamos a abordar un tema vinculado con el procedimiento de fiscalización, pero desde la perspectiva de cómo defendernos frente a las fiscalizaciones que lleva a cabo la SUNAT, de tal suerte que en principio voy a comentar sobre el procedimiento de fiscalización, haciendo algunos comentarios sobre aspectos vinculados con la defensa que el contribuyente puede hacer durante el procedimiento. Luego, de forma concreta, plantearé qué mecanismos tiene el contribuyente que le permiten eh, defenderse frente a las actuaciones que realizan los fiscalizadores de la SUNAT en el procedimiento, y finalmente haré un comentario sobre los efectos penales derivados de los procedimientos de fiscalización que lleva a cabo la SUNAT. Entonces, de manera muy concreta, voy a abordar estos tres aspectos. Voy a compartir la pantalla. Bien. El procedimiento de fiscalización de la SUNAT se encuentra regulado inicialmente en el Código Tributario, y siendo que el Código Tributario no regula de forma íntegra el procedimiento, em, existe una norma reglamentaria, el Decreto Supremo 085 del 2007 y normas modificatorias que regulan de manera mucho más detallada el procedimiento que debe de seguir la SUNAT o los funcionarios de la SUNAT, el agente fiscalizador, cuando lleva a cabo este procedimiento. Por otro lado, considerando que el procedimiento de fiscalización de la SUNAT es un procedimiento administrativo especial, en aquellos aspectos que no se encuentran regulados en el Código Tributario o en el reglamento del procedimiento de fiscalización, le resultará de aplicación la norma general, en este caso, la Ley del Procedimiento Administrativo General, de tal suerte que el marco normativo del procedimiento de fiscalización inicialmente parte desde el Código Tributario, básicamente dos, y parte del libro 3, reglamento del procedimiento de fiscalización y ley del procedimiento administrativo general. Eh, claro, en algunos casos, podría recurrirse incluso a alguna norma distinta a la tributaria por la aplicación de la norma novena del título preliminar del Código Tributario. Y, por ejemplo, cuando se analiza el tema de medios probatorios en el procedimiento de fiscalización, sobre todo cuando dentro del procedimiento se discuten aspectos, por ejemplo, vinculados al tema de operaciones no reales, más allá de la regulación que establece la propia ley del procedimiento administrativo general,
a veces se recurre al Código Procesal Civil, por ejemplo. De tal suerte que debemos tener claro cuál es el marco normativo que regula el procedimiento, toda vez que sobre esa base la administración tributaria puede actuar, es decir, puede realizar aquellas acciones a los que, respecto de las cuales se encuentra facultada, y por otro lado, para los contribuyentes resulta siendo importante o materialmente importante saber cuáles son esos límites que la administración tributaria tiene con respecto a qué atribuciones le ha otorgado el ordenamiento jurídico. Habiendo dicho esto, pasamos a analizar ya de forma más concreta el tema del procedimiento de fiscalización. Y como dije, el origen de la regulación lo encontramos en el Código Tributario. Y el Código Tributario, en el artículo 61, hace referencia a que la determinación tributaria o la determinación de la obligación tributaria que ha realizado el deudor está sujeta a fiscalización o verificación por la administración tributaria, la que podrá modificarla cuando constate omisión o inexactitud en la información proporcionada. Hasta acá, primero. Debemos entender que en nuestro país, como ocurre en la gran mayoría de países del mundo, la determinación tributaria, es decir, el tributo que le corresponde a pagar al contribuyente, es determinado por el propio contribuyente, por eso se llama autodeterminación. Es el contribuyente quien determina el tributo que le corresponde pagar y se lo hace saber a la administración tributaria a través de una declaración jurada. Y declaración jurada precisamente porque se entiende que los datos que están contenidos en esta corresponden a la verdad. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, presentan la declaración jurada del IGB, ¿no? IGB, pagos a cuenta mensual, están determinando un tributo, porque han indicado cuántas son las ventas, cuántas son las compras, cuánto es el tributo a pagar o cuánto se arrastra de crédito del periodo anterior. Y también cuando presentan la declaración anual, ¿no? Que está por vencer, aunque ha habido una prórroga de presentación. Entonces, también ahí el contribuyente establece su nivel de ingresos, costos, gastos, determina su tributo. Entonces, en nuestro país, inicialmente, quien determina el tributo es el propio contribuyente, como decía yo, a través de la declaración jurada. Y esa determinación que hace el contribuyente y que la comunica a la administración tributaria a través de la declaración jurada, está sujeta a revisión, pues está sujeta a fiscalización, porque puede que aquello que el contribuyente haya consignado no sea lo correcto, ya sea porque el contribuyente de manera voluntaria ha querido omitir el tributo, o ya sea que el contribuyente por error en la interpretación de la norma declara un tributo menor al que le corresponde. Entonces, esa declaración, esa determinación que hace el contribuyente origina en la administración tributaria o gatilla la posibilidad de que la administración tributaria inicie un procedimiento con el propósito de validar que aquello que el contribuyente ha declarado sea correcto. Producto de ello, la administración tributaria emite una resolución de determinación. La resolución de determinación es aquel acto mediante el cual la administración tributaria pone en conocimiento el resultado de su labor fiscalizadora. Entonces, en todo procedimiento de fiscalización, eh, debe necesariamente emitirse una resolución de determinación. Y ya sea que se haya encontrado una omisión en el contribuyente y deba pagar un tributo, ya sea que se le haya reconocido un crédito al contribuyente, o ya sea que no se haya modificado la determinación. Por lo tanto, el resultado de la fiscalización será la emisión de una resolución de determinación con monto cero. Pero siempre tiene que haber una resolución de determinación porque, como veremos más adelante, la administración tributaria concluye el procedimiento con notificación de la resolución de determinación conforme lo establece el reglamento del procedimiento de fiscalización. Claro, en algunos casos, producto del procedimiento de fiscalización, la administración tributaria emite una orden de pago. Y ustedes me dirán, pero doctor, ¿cómo así, si ya le están emitiendo una resolución de determinación con un monto, cómo así le emiten una orden de pago? Para empezar, la orden de pago es un acto administrativo mediante el cual la administración tributaria exige al contribuyente el pago de un tributo que él previamente ha reconocido. Y esto, por ejemplo, comúnmente se da cuando el contribuyente presenta una declaración jurada, ¿no? Supongamos la declaración jurada de IGB Renta de febrero, lo presenta en marzo, pero el contribuyente no paga, ¿no? Declara y no paga.
como la administración le cobra a través de una orden de pago. Y también ocurre esto, pues, cuando el contribuyente, supongamos, está siendo fiscalizado por el impuesto a la renta del año 2022, el contribuyente determinó un tributo de 100, la administración tributaria hace una revisión y determina que el tributo no es 100, sino 150. Y el contribuyente voluntariamente presenta su declaración jurada rectificatoria. En ese caso, los 50 que ha omitido el contribuyente, como el contribuyente ya rectificó, ya lo declaró dentro del procedimiento, origina que la administración tributaria cobre el tributo a través de una orden de pago. Y en eso, la pregunta es, ¿y en esos casos corresponde que se emita una resolución de determinación? Sí, se emite una resolución de determinación, pero con monto cero, para no duplicar la determinación. Entonces, esos son los casos en los que la orden de pago se emite en el procedimiento, es decir, cuando el contribuyente ha aceptado las observaciones por parte de la administración tributaria y estas observaciones han dado origen al contribuyente presente una rectificatoria. Ahora, resoluciones de multa por lo general se emiten, no necesariamente debería emitirse, pero por lo general se emiten ya sea porque el contribuyente no presentó información, no proporcionó información que la SUNAT solicita, o ya sea porque se ha determinado emitido. eh, por lo general se emiten resoluciones de determinación como consecuencia de un procedimiento de fiscalización, pero no debe ser la regla, ¿no? No debe ser, digamos, que siempre tengan que emitirse. Por otro lado, es importante saber que este procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la SUNAT se ejerce de forma discrecional, es decir, la Administración Tributaria hace uso del procedimiento de fiscalización y de las facultades que tiene establecida la Administración de manera discrecional. Es decir, es decir, que lo aplica, lo utiliza de la manera y la forma que lo estima conveniente. Por esa razón es que la Administración Tributaria fiscaliza a los contribuyentes que considera, considera de interés fiscal o de importancia fiscal, o que considera que tienen un tributo omitido y que deban de ser materia de control y fiscalización. Entonces, y resulta que la SUNAT fiscaliza contribuyentes, algunos contribuyentes todos los años, algunos han iniciado actividades y nunca los han fiscalizado, algunos dejando un año, ¿ya? ¿Y por qué a uno lo fiscalizan y a otros no? Facultad discrecional. Más adelante comentaré algo más, pero es facultad discrecional. ¿Qué periodo, qué tributo, no? ¿Cuántos tributos, cuántos periodos, cuántos tributos? Es facultad discrecional de la administración tributaria. Lo que sí es que este artículo 61 precisa que, si bien es cierto la facultad de fiscalización que tiene la SUNAT, la ejerce de forma discrecional, hay que tener en cuenta que este ejercicio discrecional de esta facultad debe estar regulado, ¿no? Regulado por el interés público. Es decir, la administración tributaria, cuando haga uso de la facultad de fiscalización de manera discrecional, tiene que hacerlo atendiendo al interés público, no a intereses personales, a intereses ajenos al del Estado, ¿no? Sino al interés público, a lo que le resulta siendo de satisfacción a todos los ciudadanos. Eh, entonces, no podría ser que la administración tributaria, como en algún tiempo ocurrió hace muchos años, que había un grupo de contribuyentes a los que nunca se los fiscalizaba, ¿no? Porque se los son amigos, porque tienen alguna vinculación. Entonces, no, no. La administración tributaria ejerce la facultad de fiscalización de forma discrecional, pero teniendo como parámetro el interés público. Eh, Algunas resoluciones yo adjunto aquí en donde el Tribunal Fiscal ha puntualizado aspectos vinculados al procedimiento. Por ejemplo, en esta resolución de 7523 de la Sala 2 del año 2020, señala que la facultad de fiscalización es de carácter discrecional, como bien lo señala el artículo 61, último párrafo, pudiendo la Administración requerir información que considere pertinente en cada caso. Entonces, también la Administración Tributaria puede exigir información al contribuyente, puede exigir información al contribuyente que estime conveniente, pero no de forma ilimitada o de manera abierta. Hay límite, de hecho. Y claro, esto lo recogemos, este criterio lo recogemos de una sentencia del Poder Judicial, la 4168 del año 2006,
en este caso no de Poder Judicial, en este caso una sentencia del Tribunal Constitucional, es en un proceso de amparo, se señaló que, si bien es cierto, la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de fiscalizar, pero siendo que esta es una facultad discrecional, mientras mayor sea la discrecionalidad para la Administración Tributaria, mayor es la exigencia de motivar el pedido, ¿no? de la información que requiere que el contribuyente exhiba. Entonces, claro, se viene fiscalizando, por ejemplo, a ver, por decir a la empresa, eh, no sé, Donofrio, por decir, ¿no? O a una empresa que fabrica productos, bebidas gaseosas, ¿no? Eh, y se le viene haciendo la revisión y supongamos que el fiscalizador de la SUNAT le exige presentar, le exige presentar, ¿no? La fórmula de cómo preparan el panetón Donofrio, la fórmula de cómo preparan la bebida gaseosa. Si bien la administración tributaria puede exigir y solicitar información, pero sería no solo excesivo, sino no tendría ninguna vinculación con la determinación del tributo exigir, por ejemplo, el tema de la fórmula, ¿no? Mm, Salvo, ¿no? Y por eso es que el Tribunal Constitucional dice, si es que el pedido de información es discrecional, entonces la administración tiene que motivar por qué razón lo pide. Y entonces, En este caso, en este caso tendrá que sustentar, porque podría ser que el pedido de información venga porque la Administración Tributaria pretenda aplicar. Hay un procedimiento en el Código Tributario, en el artículo 72, mediante el cual la Administración Tributaria determina ingresos no declarados sobre la base de los insumos que el contribuyente ha utilizado. Y para saber cuánto insumo ha utilizado, cuánto producto ha elaborado y luego vendido, entonces se requiere saber la proporción, la cantidad de insumos utilizados. Tal vez, ¿no? Pero en todo caso la administración tributaria tendría que sustentar por qué razón está pidiendo, o el contribuyente, a través de un escrito, exigirle a la administración tributaria que acredite y sustente el motivo por el cual está pidiendo esta información. Porque si la información que está pidiendo no tiene ninguna relevancia, o no tengan ninguna vinculación con la determinación del tributo, no habría por qué entregar esta información. O sea, no porque la administración tributaria, y ahí viene, por eso digo, este curso está elaborado de la perspectiva de la defensa. Si la administración tributaria, si bien la administración tiene facultad discrecional de pedir información, pero esa no puede ser ilimitada o irrestricta, ¿no? Y por lo tanto, tenemos como contribuyentes el derecho de exigirle a la administración el por qué está pidiendo información, de pronto no tenga ninguna relación con la determinación del tributo, como yo les acababa de comentar, ¿no? Como decía, el procedimiento de fiscalización de la SUNAT está normado por el Decreto Supremo 085/2007 y normas modificatorias. Y este señala pues que el procedimiento de fiscalización es aquel procedimiento mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo la obligación tributaria aduanera, así como el cumplimiento de las obligaciones formales relacionadas con este procedimiento. Y culmina con la notificación de la resolución de determinación y, de ser el caso, resolución de multa. Eh, Respecto de las infracciones que se hayan detectado. Entonces, miren que esta definición que hace el reglamento del procedimiento de fiscalización resalta primero que a través de este procedimiento la SUNAT comprueba que el contribuyente haya declarado correctamente el tributo o no, ¿sí? Incluso en la parte aduanera, porque en SUNAT, en la parte de aduanas también hace fiscalizaciones y también puede determinar la obligación aduanera. Ahora, dentro del procedimiento de fiscalización se exige, por ejemplo, presentar libros, se detecta si los libros están al día o no, si los libros son llevados de manera correcta, etcétera. Y entonces, dentro del procedimiento, la SUNAT podría detectar que el contribuyente ha incurrido en determinada infracción, y por tanto resulta siendo pasible que dentro del procedimiento, aparte de la resolución de determinación, que es el acto mediante el cual se comunica al contribuyente el resultado de la labor fiscalizadora, se detecten también resoluciones de multa, o se establezcan resoluciones de multa porque se ha detectado la comisión de alguna infracción.
un tema importante acá, y aclaro de plano, la SUNAT a veces realiza algunas acciones de control que no están enmarcadas dentro del procedimiento de fiscalización y por tanto no tienen por qué seguirse por estas reglas. Me refiero básicamente a las acciones inductivas, a las cartas inductivas o esquelas inductivas que emite la SUNAT. Esas no son procedimientos de fiscalización. Entonces, estas no concluyen con la notificación de resolución de determinación. Estas, como bien su nombre lo señala, inducen para que el contribuyente de forma voluntaria pueda regularizar o rectificar su declaración y pagar el tributo omitido de corresponder, si es que lo considera así. Caso contrario, caso contrario, no se determina un tributo. En una acción inductiva, no, el funcionario SUNAT no puede notificar una resolución de determinación. A lo más induce al contribuyente a rectificar. Y si no lo hace, claro, es posible que dentro del resultado de su acción inductiva recomiende que se inicie un procedimiento de fiscalización, pero es otra cosa. Entonces, separemos el tema de acción inductiva, carta o esquela inductiva, con el reglamento del procedimiento de fiscalización, que es materia de análisis el día de hoy. El Tribunal Fiscal, en una resolución algo antigua, dice que el procedimiento de fiscalización se presenta como una ordenación de actos administrativos procedimentales conducentes a la emisión de actos finales o resoluciones, mediante los cuales la Administración Tributaria determinará la situación tributaria de un contribuyente, teniendo cada acto final o procedimental carácter independiente. ¿A qué se refiere? Lo que el Tribunal Fiscal ha hecho en este tiempo, ha hecho una resolución de 2008, pero respecto de casos anteriores a 2008, es decir, cuando no había reglamento del procedimiento de fiscalización. Y en efecto, como más adelante vamos a comentar, el procedimiento de fiscalización, más allá de verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, la correcta determinación, tiene una secuencia de pasos o actuaciones que van a concluir con la notificación de una resolución de determinación. Bien, y aquí entramos en a través de este gráfico, explicamos cómo funciona este procedimiento, ¿no? Claro, antes de el inicio del procedimiento de fiscalización, la SUNAT realiza un trabajo previo. Y este trabajo previo consiste precisamente en elegir o seleccionar contribuyentes que van a ser fiscalizados. Y claro, ustedes dirán, ¿y cómo es que la SUNAT elige a los contribuyentes que son materia de fiscalización? A lo mejor hace a través de un sorteo, a lo mejor hace a través de manera aleatoria, ¿no? Definitivamente eso se descarta. ¿Por qué razón? Porque la administración tributaria, eh, para determinar a qué contribuyente va a fiscalizar, lo que hace es realiza un trabajo, ¿no? Realiza un trabajo eh, bastante técnico, mediante el cual, sobre la base de la revisión de la declaración que el contribuyente ha presentado, la determinación tributaria que comunicado a la administración, eh, confronta esta información con otras fuentes de información que tiene la SUNAT. Por ejemplo, vamos a revisar la declaración jurada mensual de diciembre del 2023 de un contribuyente que ha declarado crédito fiscal por 100 y son 5 proveedores. Ya, pero si alguno de estos proveedores, por ejemplo, no lo ha informado, como no ha informado a través de la DAOT que le ha hecho ventas a este contribuyente, entonces por ahí, por ejemplo, ahí hay una alerta para que se inicie un procedimiento de fiscalización. Entonces, lo que la SUNAT hace es cruzar información de distintas fuentes que mantiene con lo que el contribuyente ha determinado, y sobre esa base selecciona una muestra de contribuyentes que serán fiscalizados. Claro, la SUNAT tiene amplias facultades para que de forma discrecional pueda elegir a cualquier contribuyente. Una vez que se ha elegido al contribuyente a ser fiscalizado, el procedimiento se inicia con la notificación de requerimiento y carta de presentación. Bueno, antes de pandemia, prepandemia, estas notificaciones se hacían de forma física o presencial, ¿no? Ustedes ahí verán un mensajero, pero actualmente esta notificación se hace a través del buzón con la clave SOL
que tenemos, ingresamos y a través de buzón nos llega los requerimientos. Hay una primera cuestión. Eh, eh, Hay casos en los que el contribuyente ha recibido la notificación de inicio, es decir, carta de presentación y requerimientos, y nunca se dio cuenta que le han notificado porque no revisa el buzón. ¿Y por qué no revisa el buzón? Bueno, porque no es práctica común de él hacerlo, es el descuidado, o a veces incluso, ¿no? Tal vez pueda que no revises tu buzón, pero si tú tienes actualizado tus datos, correo electrónico y este número telefónico, llega al correo electrónico una comunicación respecto a que te han notificado algo y que verifiques tu buzón. Tienes tampoco actualizado ese dato de correo, estás creando una serie de correos, cambio de teléfono y comunicas, entonces no va a haber forma de que te enteres y ahí empieza una primera cuestión, ¿no? Tenemos que tener mecanismos para revisar constantemente estas notificaciones porque, de acuerdo al artículo 104 del Código Tributario, la notificación a través del buzón electrónico es una notificación válida aun cuando el contribuyente no haya revisado esta notificación. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con la información que la administración tributaria te ha requerido como parte del inicio de la fiscalización? La primera es que si no presentas la información ya tienes una multa. Y a veces son dos multas, una por el numeral 1 del 177, que es no exhibir información, y una por el numeral 5, que es no proporcionar información requerida. Entonces son dos multas que se calculan en base a los ingresos netos del periodo anterior y que podrían llegar a montos hasta 25 UIT si es que los ingresos del año anterior han sido importantes. Entonces, por ahí ya tengo una primera cuestión, que si no cumplimos con presentar lo que la Administración Tributaria nos requiere en el plazo que nos otorga, ya vienen los problemas con la detección de infracciones. Claro, si no presentaste información en el primer requerimiento, la SUNAT lo que va a hacer es reiterarte el pedido a través de un segundo requerimiento. Eso lo único que te genera derecho es a que si presentaste la información en el segundo requerimiento, entonces tu sanción, tu multa va a ser rebajada. Hay una gradualidad allí si es que el contribuyente presenta la información en el segundo requerimiento que haga la Administración Tributaria, reiterando el pedido porque en la primera oportunidad no se presentó. Entonces, la primera cuestión acá es si no presenta la información, la totalidad de la información. Si no presenta la totalidad de la información, entonces por ahí vienen ya las complicaciones con la infracción. La segunda cuestión es que el plazo de fiscalización es de un año cuando estamos frente a un procedimiento de fiscalización definitivo o 6 meses si es un procedimiento de fiscalización parcial. Y si el contribuyente no presenta la información, entonces ese plazo de un año o de 6 meses, dependiendo del tipo de procedimiento de fiscalización, no se inicia. Este se inicia cuando el contribuyente presente la totalidad de información. Entonces, esa es otra consecuencia. La otra es que si no presentas información en este primer requerimiento, habilitas a la administración tributaria a que te pueda determinar la obligación en base presunta. Y ahí es la cuestión se puede complicar de forma importante. Claro, cuando el contribuyente es notificado con una carta o un requerimiento para presentar información, ordinariamente el contribuyente, si no tiene la información a la mano, pide una prórroga, ¿no? Solicita la prórroga. Y para solicitar la prórroga también hay plazos. No es que yo pueda presentar la fecha que quiera. Entonces, la recomendación ahí es, tan luego te notifiquen la carta de presentación y requerimiento y te otorgan un plazo para que entregues la información, al día siguiente presenta tu prórroga si es que no tienes información. Puedes pedir los días que estimas, 5, 10, 15, 20. Es facultad discrecional de la Administración Tributaria otorgarte el plazo que estime conveniente. Claro, mi recomendación es que cuando presentes la prórroga, la sustentes. La sustentes no solamente de forma escrita, sino a través de medios de prueba. Entonces, que evidencien que tienes imposibilidad material de presentar la información. Entonces,
Uno de los argumentos más usados, por ejemplo, es que el volumen de la información es bastante grande y el plazo que me han otorgado es muy poco. La antigüedad de la información, ¿no? Ya está archivado, está almacenado, es otro tema. Eh, de pronto, incluso puede resultar complejo la forma en que la SUNAT te pide la información cuando tú lo tienes ordenada de manera distinta. Entonces, lo que hay que hacer es buscar argumentos demostrables que obliguen a la administración tributaria a concederte la prórroga y no sea sancionado. Bueno, una vez que la administración tributaria ya cuenta con la información que el contribuyente le ha proporcionado, se inicia la revisión, ¿no? La revisión de la documentación. Y la revisión de esta documentación puede originar que el contribuyente, que la administración tributaria emita otros requerimientos adicionales pidiéndote nueva información. Y claro, una vez que el auditor ha hecho su trabajo de revisión documentaria, de información, de cruce de información, eh, llega ya a una conclusión preliminar, la misma que puede que contenga observaciones, ¿no? Reparos se le llama en el argot de la fiscalización, y estas observaciones a las cuales ha arribado el auditor o agente fiscalizador le comunica al contribuyente para que éste presente sus descargos y puede ejercer su derecho de defensa. Entonces, en el procedimiento de fiscalización, una parte de este implica que la administración tributaria comunica al contribuyente las observaciones antes de la notificación de la resolución de determinación. Y esas observaciones comunicadas deberán ser levantadas por el contribuyente con los medios probatorios que estime convenientes y los argumentos legales y fácticos que estime convenientes también. Una vez que el contribuyente ha presentado sus descargos, ¿no? Y la administración ha evaluado los sustentos, se procede a emitir la resolución de determinación, eh, la cual pone fin al procedimiento de fiscalización. Eh, Básicamente, esto es el procedimiento de fiscalización y es importante que ustedes sepan que eh, toda la documentación que la SUNAT haya pedido para sustentar las observaciones o reparos deba de presentarlo dentro del procedimiento de fiscalización, dentro del procedimiento. ¿Por qué razón? Porque aquellos medios de prueba que la SUNAT haya pedido en el procedimiento de fiscalización y no hayan sido presentados, ya no van a ser valorados en la etapa del reclamo. Entonces, hay un tema de preclusión de prueba que regula el artículo 141 del Código Tributario que me obliga a que cualquier medio probatorio que la Administración Tributaria me pida para sustentar mis observaciones deban ser presentados en el procedimiento, salvo que eh, la no presentación de la información sea por causas imputables a un tercero, ¿no? O sea, o no sea por causas imputables al contribuyente. No, podría ser que la información que la SUNAT te pida dependa de que te entregue un tercero, por ejemplo, los bancos, ¿no? A veces te pide la SUNAT información bancaria, no lo tienes o lo has extraviado y entonces depende de que el banco te emita la correspondiente información. Entonces, si tú pruebas que la no presentación en la etapa de fiscalización no ha sido por causa imputable a ti, tienes la posibilidad de que esos medios probatorios más adelante, en la etapa de reclamación, puedan ser valorados por el ente resolutor del recurso de reclamación o apelación de corresponder. El Código Tributario también ha regulado en el artículo 62b el procedimiento de fiscalización parcial electrónico. Este procedimiento, que ya viene ya desde hace varios años regulados en el código, no veo que la administración tributaria lo esté utilizando y es un procedimiento rápido, sumario, en donde no hay interacción con un auditor, con un agente fiscalizador, simplemente al contribuyente le notifican al buzón un documento mediante el cual le hacen saber del inicio del procedimiento de fiscalización parcial electrónico a través de una carta y de un documento que se llama liquidación preliminar, en donde básicamente le están diciendo al contribuyente cuál es la observación directa ya. O sea, en este caso, pues sí, yo decía que es un procedimiento rápido, sumario, porque de plano al contribuyente, desde el saque, le están diciendo cuál es la observación o el reparo que le han detectado.
le otorgan un plazo de 10 días hábiles para que haga los descargos el contribuyente. La administración tiene un plazo de 20 días para evaluar los descargos y luego de este plazo, es decir, luego de los 30 días, la administración tributaria notifica la resolución de determinación y, de ser el caso, resolución de multa. Entonces, en este procedimiento de fiscalización parcial electrónico, cabe pues la posibilidad, ¿no?, de que también se determine un tributo emitido, pero de forma mucho más rápida, mucho más simple para la administración tributaria, y se entiende que, claro, el contribuyente tiene el plazo para los descargos, pero este plazo de 10 días y a veces muy, muy corto, pero eso es lo que ha establecido el Código Tributario. Yo aquí he adjuntado una serie de criterios relevantes que ustedes pueden tener en cuenta en la fiscalización. Yo lo voy a dejar en las diapositivas que les voy a compartir con ustedes, debido a que quisiera abordar otros temas más eh, en este webinar. Y el otro tema que quería comentarle brevemente es que, si bien es cierto, por un lado, la administración tributaria cuenta con facultades que le permiten llevar a cabo un procedimiento de fiscalización, que significa revisar libros, declaraciones, comprobantes, contratos, estados de cuenta y demás documentos que tiene el contribuyente. Esas facultades que tiene la administración tributaria son facultades reguladas o regladas por la ley. En este caso, el Código Tributario, el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización o la Ley del Procedimiento Administrativo General, como dije al inicio. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa que dentro del procedimiento uno de los derechos que tiene el contribuyente y que debe de prevalecer es el principio de legalidad? Legalidad, de la perspectiva que la administración tributaria solamente puede hacer aquello que la ley le faculta y no puede hacer más allá de ello. Entonces, por ejemplo, en el procedimiento de fiscalización, el Código Tributario y el Reglamento de Procedimiento ha previsto ha previsto que antes de la emisión de la resolución de determinación se le debe otorgar al contribuyente un plazo final para que pueda hacer su descargo. Y entonces, si se le, si se le mutila ese derecho que el contribuyente tiene, entonces la administración tributaria no estará actuando dentro del marco de la legalidad. O si es que la administración tributaria pretende realizar o llevar a cabo una actuación a la que no está autorizada. Por ejemplo, el auditor de la SUNAT quiere hacer una inspección en el local del contribuyente, y el local del contribuyente se encuentra cerrado, y el auditor pretende ingresar al local del contribuyente sin la debida autorización, entonces estaría quebrantando el ordenamiento legal, porque el ordenamiento legal, el artículo 62 del Código Tributario, claramente establece que la única posibilidad que el auditor pueda ingresar al local del contribuyente cuando éste está cerrado es que cuente con la respectiva autorización de parte del contribuyente, o caso contrario pueda ir al juez, pedir una autorización, y con la autorización judicial pueda ingresar al local del contribuyente y hacer las inspecciones que estime conveniente. Entonces, el principio de legalidad, por un lado, implica que le da atribuciones a la administración tributaria para llevar a cabo el procedimiento, pero en su otra dimensión significa que para el contribuyente significa un límite del cual la administración tributaria no puede excederse. No puede excederse. Entonces, la administración tributaria debe de actuar exclusivamente en el marco de la legalidad. Em, Ahora bien, el derecho de defensa de legalidad, la administración tributaria debe de respetarlo, ¿no? Y para el contribuyente, decía yo, es un mecanismo, un medio de defensa, en la medida que puede cuestionar cuando cuando la administración tributaria esté excediéndose de lo que la ley ha previsto. El derecho de defensa, que es un derecho constitucional que está previsto y regulado en la Constitución, ¿no?, también es inherente al procedimiento de fiscalización e inherente al contribuyente, porque, como bien hemos señalado en la diapositiva anterior, eh, antes de que la administración tributaria comunique el resultado de la fiscalización, antes de ello,
antes de notificar la resolución de determinación, tiene que dar la oportunidad a que el contribuyente se defienda, ¿no? Y pueda hacer sus descargos y pueda presentar medios probatorios. ¿Qué pasa si es que el contribuyente no ha tenido la posibilidad de ejercer el derecho de defensa? Es que la administración tributaria no le ha dado esa posibilidad en el procedimiento de fiscalización. La determinación que ha efectuado va a ser nula en algún momento. Va a ser nula porque el artículo 109 del Código Tributario, numeral 2, regula supuesto de nulidad cuando no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido y vulnerar el derecho de defensa, es decir, no de permitir al contribuyente que pueda defenderse, implica y acarrea nulidad. Igual el debido procedimiento, cuando la administración no ha seguido el procedimiento que está establecido en el reglamento del procedimiento de fiscalización o en la ley del procedimiento administrativo general, implica también o trae como consecuencia que la determinación que la administración tributaria haya efectuado sea nula. El derecho a la intimidad personal y familiar, también que está en la Constitución, implica que la administración tributaria, si bien se encuentra premunida de una serie de facultades que implican exigirle al contribuyente la entrega de información, pero esta entrega de información no puede violentar la intimidad personal o familiar. Por eso decía yo hace unos instantes que la administración tributaria podría pedir información, por ejemplo, sobre la fórmula de cómo se produce la Coca-Cola. Si no tiene esto vinculación con la determinación, no tendría por qué hacerlo. O sea, y tampoco tendríamos por qué entregárselo. En todo caso, habría que oponerse a través de una queja indicando que se está exigiendo información que no viene al caso, ¿no? Acá hay un caso muy conocido, ¿no? Un proceso de amparo del año 2008 en donde pues, precisamente se cuestiona este tema de la intimidad personal y familiar porque la SUNAT estaba fiscalizando a una persona natural, ¿no? Que había realizado distintos consumos y dentro de los consumos había un viaje fuera del país, ¿no? La SUNAT tenía el monto del viaje, gastado en el viaje, pero el auditor le exigía al contribuyente que le indique ese viaje con quién lo hizo y qué grado, qué vinculación tenía con la persona con la que viajó. Entonces, no, eso no tiene absolutamente nada que ver en la determinación tributaria porque era suficiente con saber cuánto es el monto que habría gastado en el viaje. Y pretender decir con qué persona viajó, cuál es la relación, eso no tiene ningún sentido. La verdad material es un principio que para el contribuyente implicaría el respeto, desde el principio, un derecho, una garantía, que significa que la administración tributaria, cuando determina el tributo a través de estas fiscalizaciones, busque la verdad material. Eh, Casos en los que a veces en fiscalizaciones no se advierte, ¿no? A veces la administración tributaria traslada la carga probatoria para que el contribuyente pruebe y demuestre todo y se exime la administración de probar, cuando por la aplicación de la ley del procedimiento administrativo general, el principio de verdad material recae en cabeza de la administración tributaria. Igual el del impulso de oficio, también la administración tributaria, sin que el contribuyente se lo pida, debe de oficio realizar acciones para determinar el tributo que legalmente le corresponda asumir al contribuyente. Lo mismo sucede con el de presunción de veracidad, que también es un principio que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante el cual, mediante el cual la administración tributaria debe presumir que cualquier documentación que el contribuyente entrega es verdadera, salvo que la SUNAT pruebe en contrario que no es verdad de esta información. Pero ¿qué ocurre cuando uno entrega, por ejemplo, contratos? Entrega contratos para sustentar una compra-venta, ¿no? En el caso cuando la SUNAT fiscaliza operaciones no reales. Entregas el contrato y la SUNAT dice, pues este contrato recién lo has hecho, no ha sido en el momento que hizo la operación. O sea, duda de la información. Cuando la regla, según ley de procedimiento administrativo general, es que ese documento se considere verdadero hasta que la SUNAT pruebe lo contrario. Entonces, estos aspectos a veces no son tenidos en cuenta y sin duda son una buena herramienta para poder cuestionar el accionar de la SUNAT dentro del procedimiento de fiscalización. Y concretamente, ¿qué medios de defensa puede el contribuyente ejercer en el procedimiento de fiscalización? Bueno, el que por excelencia el contribuyente puede seguir es la queja que está regulada en el artículo 155 del Código Tributario. Mediante esta queja, los contribuyentes cuando evidencien que la administración tributaria
eh, haya actuado en contra, ¿no? o infringiendo las disposiciones del Código Tributario o de las normas reglamentarias, en esos casos puede recurrir al Tribunal Fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando eh, yo pido prórroga, solicito la prórroga y la SUNAT no me otorga la prórroga? Y puede hasta el Tribunal Fiscal cuestionar que no te otorgan la prórroga, cuando no te otorgan los plazos que estableció el Código Tributario, cuando no te han dado la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Es decir, dentro del procedimiento puedes cuestionar determinadas acciones que implican la vulneración de lo establecido en el Código Tributario. Sin embargo, que esto tiene límites, ¿no? Porque eh, hay cuestiones que no, tú no puedes, eh, digamos, contradecir a través de la queja, ¿no? Sino a través de del recurso de reclamación, y eso es lo que precisamente vamos a ver ahora. Cuando uno presenta una queja, cuando el contribuyente presenta una queja, el Tribunal Fiscal debe resolver en el plazo de 20 días hábiles. Entonces, se resuelve de manera rápida. ¿Por qué razón? Porque la queja no implica o tiene como naturaleza que la administración tributaria corrija aquellos aspectos del procedimiento que implican una afectación al contribuyente, ¿no? Es decir, el procedimiento se empezó a desviar y lo que hace la queja es reencauzar el procedimiento, ¿no? A efecto de que no se le vulneren los derechos al contribuyente. Entonces, en esta resolución del Tribunal Fiscal, que tiene carácter de observancia obligatoria del 2004, se dice que el Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse vía queja sobre la legalidad de los requerimientos que emita la Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización. Y precisa que sí, solo sí, o en tanto que la fiscalización no haya concluido. Claro, la queja tiene un límite que solo puede interponerse en tanto que el procedimiento de fiscalización no haya terminado. Y como dijimos hace un momento, ¿cuándo termina el procedimiento? Cuando se notifica la resolución de determinación. En esta otra resolución del 2005, el Tribunal Fiscal señala que no corresponde pronunciarse vía queja cuando se ha iniciado el procedimiento contencioso tributario, es decir, cuando ya se inició la reclamación. Ahora, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque si bien podemos cuestionar vía queja las actuaciones que infrinjan el Código Tributario u otras disposiciones tributarias, pero no podemos vía queja cuestionar, por ejemplo, temas vinculados a las observaciones de fondo que haga la Administración Tributaria, por ejemplo, operaciones no reales, crédito fiscal, causalidad. Eso no podemos cuestionar vía queja. La queja lo que pretende es tutelar que el procedimiento se siga correctamente. El procedimiento, no el tema de la determinación misma. La determinación misma, si hay incorrecciones de parte de la Administración Tributaria o está aplicando mal la norma tributaria o no está valorando adecuadamente los medios de prueba, eh, respecto a un reparo que se está ventilando, eso se cuestiona a través del procedimiento contencioso tributario, que la primera instancia es la instancia de reclamación ante la propia Administración Tributaria. Y esto está establecido en esta queja, en esta resolución del Tribunal Fiscal del 2016, que dice: no procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie vía queja sobre las infracciones del procedimiento que se produzcan durante el procedimiento de fiscalización o verificación, las que deberán ser alegadas en el procedimiento contencioso tributario. Entonces, aquí hay aspectos que deben de tener en cuenta. Primero, la queja es un medio de defensa cuando el funcionario de la Administración Tributaria no está respetando el reglamento o el código tributario que regula el procedimiento. Entonces, solo respecto al tema del procedimiento, ¿no? Notificaciones, plazos para presentar, plazo que tiene la Administración para requerir información de un año, entre otros. Eso se puede cuestionar, pero decía, no el tema de fondo. Y siempre que el procedimiento de fiscalización no haya concluido. Y eso está en el Código Tributario, ¿no? El Código Tributario a partir de 2016 dice que en tanto no se notifique la resolución de determinación y o multa, eh, en este caso, contra las opciones del procedimiento de fiscalía de verificación, procede a interponer queja prevista en el artículo 155. Es decir, lo que el Código Tributario ha hecho en el 2016 es aclarar, ojo, por si acaso, solo procede la queja cuando el procedimiento de fiscalización no ha concluido. Es decir, cuando todavía no notifican la resolución de determinación.
o multa. O en su caso, si has pedido una devolución cuando todavía no se emite la resolución que resuelve la solicitud de devolución. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Esta otra resolución del 2006 dice que se resuelve declarar improcedente la queja por haber observado en el procedimiento de fiscalización alguno de sus comprobantes de pago al considerar que se encuentran referidos a operaciones no reales. Es lo que decía un momento, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con los comprobantes de pago por operaciones no reales, no puedes irte vía queja. Tienes que esperar que acabe la fiscalización, notifiquen la resolución, en la etapa del reclamo es la vía idónea. Mm, Luego está este expediente con respecto a la queja. Eh, a ver, antes de ello, yo les estoy diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cuándo presentamos queja ordinariamente? Cuando no me han dado los plazos de ley. Cuando pidió prórroga no me aceptan. Cuando se ha vencido el plazo de un año o 6 meses y la SUNAT me sigue pidiendo información. ¿No? Entonces, cuando hay este tipo de actuaciones que afectan el procedimiento legalmente establecido, puedes irte vía queja. Ya, pero ¿qué pasa si el Tribunal Fiscal no te da la razón? Ahí queda el tema, o qué hacer contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal en queja. Entonces, ahí hay un tema eh, controvertido porque, por un lado, hay algunos que afirman que una vez que el Tribunal Fiscal se ha pronunciado contra ello, podríamos iniciar la vía del amparo, ¿no? Y algunos otros que dicen que podríamos ir en demanda contenciosa administrativa. Mm, claro, ¿qué es lo que yo he visto en la práctica? ¿Qué es lo que he trabajado? Es iniciar el proceso de amparo. eh, la vía de la demanda contenciosa administrativa no debería iniciarse porque en el caso de la queja no ha habido un procedimiento de fondo. Se cuestiona simplemente que no se ha llevado de forma adecuada el procedimiento. Entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional justamente establece ese criterio, ¿no? Eh, que a través de la queja, por ejemplo, a través de la resolución tributaria, resolución del Tribunal Fiscal que resuelve queja, se podría iniciar un proceso de amparo. ¿Qué otros medios de defensa tienes dentro del procedimiento que podrían ser eficientes? Eh, una queja ante la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pasa que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un área, se llama Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. Y ahí también puedes presentar quejas cuando hay afectación al procedimiento. La SUNAT también tiene un área de defensoría. También puedes ir a través de el área de defensoría de SUNAT. Hemos dicho el proceso de amparo. Luego de que acaba la fiscalización, ya no puedes ir vía queja. Te quedaría, si es que quieres cuestionar aspectos de fondos, el procedimiento contencioso administrativo o tributario, contencioso tributario, reclamación y apelación. Y en su caso, después de agotada la vía de la instancia de la apelación, la demanda contencioso administrativa. Bien, en esta parte voy a comentar algunos aspectos vinculados a los impactos o las implicancias que tiene el procedimiento de fiscalización ya en el ámbito penal. Mm, lo primero que debemos de tener en cuenta acá es que el solo hecho de omitir el pago de un tributo no significa en automático que deba ser procesado penalmente y condenado por delito tributario. Eh, las circunstancias pueden ser distintas, ¿no? Por ejemplo, en principio, un contribuyente que declara su tributo y no paga porque no tiene recursos económicos, no está cometiendo delito tributario. Claro, es un deudor tributario, sí. La ciudad puede iniciar acciones de cobranza, pero no ha cometido delito tributario. Ahora, el contribuyente que por error de interpretación de una ley, de una norma, determina su tributo de forma incorrecta, tampoco está cometiendo delito tributario. Entonces, ¿cuándo estamos frente al ilícito tributario? Cuando el contribuyente
de manera manifiesta o teniendo pleno conocimiento de ello, pretende engañar a la administración tributaria a través de el uso de medios fraudulentos, ¿no? Es decir, cuando el contribuyente tiene voluntad de querer defraudar al fisco, de querer engañar al fisco, cuando el no pago de tributo implica actuar de manera dolosa, cuando eres consciente de que estás generando un no pago de tributo y para ello haces uso de medios fraudulentos. Y eso cómo lo podemos advertir de lo que está previsto en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. La Ley Penal Tributaria en el artículo 1 señala que aquel sujeto, ¿no?, que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen la ley. Entonces, el no pago de tributo implica de parte del contribuyente, realizar acciones fraudulentas que las hace de manera consciente, ¿no? Él es consciente de lo que está haciendo. ¿Y cuál es el típico caso? El típico caso es la compra de facturas, pues, ¿no? Donde el contribuyente va a un proveedor que le vendió la factura, ¿no? Y esta factura él lo utiliza para disminuir el pago del tributo. En el IGB, ¿no?, se hace aumentar el crédito fiscal y paga menos impuestos, y en la renta se aumenta el costo-gasto. Entonces, la compra de facturas, sin duda, calza dentro de este supuesto del artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, porque el contribuyente está actuando, pues, de forma fraudulenta, ¿no? Está queriendo engañar al fisco, ¿no? Pretendiendo pagar menos tributo a través del uso de facturas de favor. Entonces, ahí estamos frente a un delito tributario. Claro, y ustedes dirán, sí, pero doctor, eh, ¿cuánto contribuyente hay que compra facturas y las utiliza y no paga sus tributos y no están en la cárcel? Claro, lo que sucede es que el órgano persecutor del delito es el Ministerio Público. El Ministerio Público en principio no tiene capacidad para controlar esto, y segundo, que tampoco tiene personal especializado. Entonces, el delito tributario ordinariamente aparece o se origina desde las actuaciones que hace la administración tributaria en los procedimientos de fiscalización. Y es así que el Código Tributario obliga a que los funcionarios de la administración tributaria, cuando tomen conocimiento de algún delito, en este caso el delito tributario, lo pongan en conocimiento del Ministerio Público. Entonces, pero la SUNAT no tiene como función perseguir el delito. Entonces, no en todos los casos donde la SUNAT haya constatado que estamos frente a, a compra de facturas, la SUNAT termina comunicando al Ministerio Público indicios de defraudación tributaria. No siempre. De manera que lo primero que deben de tener claro, estimados amigos, es que se comete delito tributario cuando el contribuyente de forma dolosa, de manera fraudulenta, pretende engañar al fisco, ¿no?, reduciendo el tributo a pagar. Es la primera cuestión. Dije, normalmente uno de los casos más comunes que se ve es la compra de facturas, pero también se puede dar el delito tributario de la perspectiva del ocultamiento del ingreso. El contribuyente ha tenido ingresos y trata de no declararlos o no los declara, ¿no?, de forma fraudulenta. Entonces, en esos casos también estamos frente al delito tributario. Entonces puede irse por el lado del ingreso, puede ser por el lado del costo, gasto, crédito fiscal. En ambos casos el resultado es el mismo, se anula, se reduce el tributo a pagar. ¿Qué acciones realiza la SUNAT de cara a estas situaciones de defraudación? Como dije, estas son detectadas a través del procedimiento de fiscalización. Es decir, eh, una vez que la SUNAT ha iniciado procedimiento de fiscalización y el auditor toma conocimiento que el contribuyente habría incurrido en indicios de delito tributario, entonces el auditor lo que hace es prepara de forma paralela un informe de presunción de delito tributario. Entonces, por un lado, determina el tributo y por otro lado, elabora un informe que va hacia el Ministerio Público
y que con este informe hacia el Ministerio Público, el fiscal toma conocimiento del hecho y sobre esa base inicia toda la investigación y de corresponder denuncia eh, el delito de fraude tributaria. Eh, Esta comunicación de indicios de delito tributario es una obligación que tiene la Administración Tributaria, como le dije hace un momento, cuando haya constatado dentro de sus acciones o procedimientos de fiscalización indicios de defraudación tributaria. En estos casos, como yo le dije, se sigue el procedimiento normal que hemos, eh, detallado hace un momento, ¿sí? Y acá hay un tema importante y por eso repito yo el, el, el gráfico. El artículo 189 del Código Tributario incorpora un supuesto mediante el cual el contribuyente puede quedar exento de cualquier responsabilidad penal. Y esa exención de responsabilidad penal ocurre, según el 189 del Código, cuando el contribuyente, antes del inicio de cualquier procedimiento de fiscalización, antes del inicio de cualquier procedimiento de fiscalización, regulariza el tributo a pagar. Regulariza el tributo a pagar. Entonces, a ver, ustedes son contadores de la empresa, ustedes me dicen, doctor, mira que en mi empresa, pucha, han comprado facturas, pero a montones, ¿no? Y es más, yo soy el encargado que me he ido y he traído las facturas, me he conseguido al contador, porque el empresario me dice, pues tú ve cómo bajas el tributo, tú eres el mago. Entonces, yo quiero regularizar el tema, yo quiero no tener el riesgo de ir a la cárcel. Ya, entonces lo que dice el 189 del Código Tributario es regulariza de forma voluntaria, espontánea. Ya, eso significa que antes que la SUNAT te notifique el inicio de un procedimiento de fiscalización, tú debes haber rectificado tu declaración jurada y pagado el tributo. Rectificado la declaración jurada y pagado el tributo. No, no la multa, el tributo. El tributo. Claro, y ustedes me dirán, pero Thor, ¿y qué pasa si yo, ya estando en el procedimiento de fiscalización, yo me allano y ahí regularizo? Ya, fíjense que ahí se presenta la siguiente situación. El 189 literalmente dice que la regularización voluntaria o espontánea se debe hacer antes del inicio. Ya, pero yo estoy dentro del procedimiento. Y dentro del procedimiento quiero regularizar. ¿Usted qué me dice? ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, literalmente el 189 le da pie a la administración tributaria que aun cuando tú regularices, igual puede informar indicios de defraudación tributaria al Ministerio Público. Entonces, miren, en un caso en particular, les cuento, el caso en particular, se siguió el procedimiento de fiscalización, se rectificó todas las observaciones de la administración tributaria, se pagó el tributo y después de un año llega la comunicación del Ministerio Público, estaban iniciando la investigación preliminar, acciones preliminares. Entonces, eso desincentiva, pues, porque, o sea, si el contribuyente está en esta situación, en donde él es consciente de que tiene cuestiones ahí controvertidas y sabe que hay temas ahí, prefiere mejor no regularizar, porque si regularizas, rectificas, estarías aceptando el delito. Y si eso no te exime de la responsabilidad penal, mejor no rectificas, pues, ¿no? Y ya verás cómo te defiendes en la vía penal. Entonces, eso no incentiva a regularizar. Y cuando el objeto y la finalidad de estos procedimientos de fiscalización es orientar a que el contribuyente regularice el tributo dejado de pagar. Eh, de manera que es posible que aun cuando tú regularices dentro del procedimiento, la SUNAT termine comunicando al Ministerio Público indicios de presunción de delito. Y es un tema, ¿no? Claro, en algunos casos sí favorece porque en algunos casos el juez valora esta regulación voluntaria que lo estás haciendo dentro del procedimiento y de pronto reduce la pena. ¿Ya? Pero en algún caso en particular, y que más adelante está la sentencia, el juez con muy buen criterio dice que
aun cuando ya se ha iniciado la fiscalización, siendo que el contribuyente ha regularizado dentro del procedimiento, por lo tanto, corresponde igual que se le aplique los alcances del 189, porque si no, no tendría sentido, pues, de esta regulación voluntaria, ¿no? Entonces, de esto voy a hablar ahora, ¿no? Ya les dije que el 189 establece, ¿no? Establece que, y lo leo, lo leemos juntos para que ustedes vean lo que yo lo estaba diciendo. Dice, no procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público ni la comunicación de indicios de delito tributario por parte de la Administración Tributaria. Ya, entonces, acá son dos cosas. Ni el Ministerio Público puede iniciar investigación, ni la Administración Tributaria debe de comunicar indicios al Ministerio Público. ¿En qué casos? Cuando se regulariza la situación tributaria, dice el código, en relación con las deudas originadas por la realización de alguna de las conductas constitutivas de delitos tributarios contenidas en la ley penal tributaria, ¿no? Entonces, si yo tengo compra de facturas y he usado el crédito fiscal y el costo gasto para renta, rectifico renta, rectifico IGB, pago el tributo y se acabó. Doctor, ¿y la multa? No, la multa puede fraccionar. No, la multa puede fraccionar. La obligación es pagar, rectificar el tributo y pagar el tributo. Pero ¿cuál es la condición? Y yo acá lo he subrayado. Antes de que se inicie la correspondiente investigación dispuesta por el Ministerio Público, o a falta de esta, el órgano administrador del tributo inicie cualquier procedimiento de fiscalización. Inicie cualquier procedimiento de fiscalización relacionado al tributo y periodo en que se realizaban las conductas señaladas de acuerdo a las normas sobre la materia. Entonces, por eso digo, el 189 es claro en decir que si tú quieres quedar libre de cualquier tipo de responsabilidad penal, ¿no? O algún riesgo penal, regularizar antes de que se inicie la fiscalización. Ahora, ¿qué significa la regularización? Dice, el pago total de la deuda tributaria, en su caso, la devolución del intero, del saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido indebidamente. En ambos casos, la deuda tributaria debe incluir el tributo, los intereses, bueno, las multas de corresponder, ¿no? A ver, y esta es la casación que yo les venía hablando. Lo que dice la Corte Suprema dice que una interpretación formal del límite temporal inicio de fiscalización tributaria no favorece la voluntariedad de la regularización tributaria, como tampoco incentiva el cumplimiento del pago del tributo al condenar a las personas pese a que efectuaron el pago de la deuda. Por ello, el inicio de la fiscalización no es una causa de desbloqueo de la regularización tributaria. En cambio, la determinación de irregularidades, deudas o malos comportamientos tributarios se produciría cuando se emitiera la resolución de multa o resolución de informes de indicios de delito tributario. Y claro, y este no habría regularizado. Entonces, lo que entiende la Corte Suprema es que aun cuando ya se inició la fiscalización y el contribuyente regulariza, también le corresponde pues la excusa absolutoria, ¿no? Es decir, también corresponde que no se le inicie ningún tipo de acción penal. Claro, este no es un precedente vinculante, pero es un criterio interesante de la Corte Suprema, es una canción que lo podríamos utilizar que estamos en este caso. Ahora, si ya acabó la fiscalización y no regularizaste nada, te fuiste al reclamo, a la apelación, sabiendo que tienes los chicharrones ahí en tu contabilidad, que no lo has regularizado, ya ahí sí la cosa está complicada, pues, ¿no? Ahí la cosa está complicada. Y en el caso de defraudación tributaria, la consecuencia no solamente es para el representante legal del contribuyente, sino también para el contador. El contador ordinariamente es involucrado dentro de estos procesos como cómplice primario y por tanto recibe la misma pena que el autor, que es el representante legal de la persona jurídica. Entonces, a tener en cuenta estas recomendaciones que les acabo de comentar. Esta diapositiva última, antes de cerrar mi espacio y dejar tiempo para que ustedes puedan preguntar. El día 15 de abril empezamos en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Ciencias Contables, un curso sobre defensa en el procedimiento de fiscalización de la SUNAT. Y aparte es un curso integral completo de 18 horas, en donde vamos a hablar de estos temas, pero de manera, estos y otros temas de manera mucho más detallada, con más casuística, con más tiempo, y que ustedes están cordialmente invitados. Los informes a WhatsApp 999-636338. Queda ahí el número en la pantalla. Esta diapositiva igual se lo voy a enviar a los organizadores en la Junta para que les puedan hacer llegar. Por lo demás, les agradezco y paso en los minutos que me queden, a responder las preguntas que ustedes consideren convenientes. Por acá, de plano, ya empezaron a hacer algunas preguntas. Buenas noches. ¿Cuánto es el plazo máximo que te pueden brindar para solicitar la prórroga? Es que ahí depende de cuántos días te hayan dado de plazo, ¿no? Eh, si te han dado
hasta 3 días de plazo, tú máximo puedes presentar la solicitud de prórroga hasta el día siguiente. Si te han dado más de tres, ¿no? Si te han dado más de 3 días, supongamos te han dado 10 días de plazo, ¿ya? ¿Hasta cuándo puedes presentar? Hasta 3 días antes de que vence ese plazo. Entonces, eso está claramente regulado en el reglamento de procedimiento de fiscalización. Por eso, mi recomendación, Eli, es que ni bien te llega el requerimiento, al día siguiente presenta tu solicitud de prórroga y se acabó. Lo único, sí, debidamente sustentado. Eh, Luego pregunta Enrique, ¿por qué SUNAT tiene facultad de presumir culpabilidad y no inocencia? Enrique, asumo que estás hablando en el ámbito inicialmente, ámbito administrativo. Eh, no es que la SUNAT tenga facultad de presumir culpabilidad. En realidad, eso no está regulado, Enrique. Más bien, la, los principios que orientan el procedimiento administrativo general, como ya lo hemos señalado, es que existe el principio de presunción de veracidad, ¿no? De aquello por el cual aquello que el contribuyente presenta a la administración tributaria se presume verdadero, ¿no? Ahora, claro, que los auditores desconfíen de lo que el contribuyente diga o haga o presente, no, ya es una actitud de ellos, pero no tienen facultad, o sea, no hay una facultad expresa en la norma que le dé esa posibilidad o atribución de presumir culpabilidad, ¿no? Entonces, claro, si esto ya lo llevamos al ámbito penal, la cosa cambia, ¿no? Porque en este caso, el fiscal es quien debe de probar y acreditar que el contribuyente ha cometido el delito. Entonces, ahí sí hay un tema de presunción de inocencia, que sin duda en el ámbito administrativo no está regulado, pero debería ser la regla, siendo que existe este principio de presunción de veracidad. Luego, Yubixan nos dice, doctor, disculpe, si emito una factura por error con monto elevado, ¿es un monto elevado de cuánto? 60 millones, y no emití la nota de crédito, ¿tengo que pagar la renta EGB? No, definitivamente no. Eh, claro, lo que va a ocurrir acá, tú ya emitiste la factura, ya está bien, muy bien. Ya, lo que va a pasar acá es que si la SUNAT ya te notificó la orden de pago, ¿no? Vas a tener que ir al reclamo, ¿no? Pero en el reclamo vas a, o sea, previo a ello, vas a tener que rectificar tu declaración jurada. Eh, Salvo que tú me digas que el caso en donde emitiste la factura pero no la declaraste. Si no la declaraste, bueno, lo que tienes que hacer es acopiar medios de prueba que demuestren que esto se emitió por error. La nota de crédito en algún momento la tienes que emitir, ¿sí? Pero eso no significa que porque por error la hayas emitido tengas que declararlo. Y si ya lo declaraste, tienes que rectificar la declaración jurada. Y si ya te llegó la orden de pago, tienes que reclamar la orden de pago. ¿Ya? ¿Y cómo pruebas que realmente fue por error? Si tú vendes bienes en de tu almacén, no sería ninguna mercancía, ¿no? La empresa a la que tú le vendiste, si la SUNAT hace un cruce de información, va a comprobar que de hecho no hay compra de por medio. Es más, la empresa ni lo ha usado el crédito fiscal. O sea, hay maneras, Yubixa, de demostrar que esa factura se emitió por error y el error no genera derecho, pues el error no le da eh, o en todo caso no le va a dar la atribución a la administración tributaria que te cobre el tributo, ¿no? Lo que sí en su momento, como te digo, dependiendo del momento en que te encuentres, tendrás que emitir la nota de crédito. Edgar dice, buenas noches, ¿qué acciones recomienda tomar en cuenta para evitar cualquier responsabilidad penal antes de iniciar a trabajar con el contribuyente? ¿Sería recomendable eh, capaz de hacer un contrato previo a la cláusula que evite dicha responsabilidad, capaz de emitir un recibo por honorario con cláusula evitada? En realidad, Edgar, el contrato te va a blindar un poco. El contrato, sin duda, es un buen instrumento en donde cada una de las partes se pone de acuerdo a qué se compromete a la prestación respectiva de cada uno. Y claro, lo que debe de quedar bastante claro, para la redundancia, es que eh, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuáles son tus funciones como contador? Pero esas funciones que están en tu contrato se deben condecir con lo que realmente haces, ¿no? Porque si al contador simplemente le entregan la información, él valida requisitos formales y procesa la información, ¿cuál es el manejo que tendría respecto al tema de fraude tributaria? Sin duda el contrato es importante,
pero más allá del contrato es lo que tú realmente haces, ¿no? Eso tiene que guardar relación entre lo que dice el documento y lo que tú realmente haces. Eso, si es un independiente con mayor razón aún, ¿no? ¿Cómo te entrega la información? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tú tienes respecto de la información? Es decir, tu contrato dice, ya, yo solamente, a mí me entregan solo la información, yo la proceso, la ingreso al sistema y se acabó. Pero esos serían medios un poco para evitar que seas vinculado. Luego, Genoveva nos dice respecto del delito tributario, ¿qué pasa si el dueño de la empresa deja de pagar impuestos por sumas considerables? Deja de funcionar y crear otra empresa y actúa de igual manera, de forma similar. A ver, una vez más, si el dueño de la empresa crea la empresa, declara el tributo, pero en la declaración jurada no hay ventas no declaradas, no hay facturas compradas, no hay nada de eso, entonces no hay delito, solamente es un deudor, ¿no? Pero si dentro de la contabilidad de la empresa y por tanto en la declaración jurada hay facturas falsas, hay ventas no declaradas y demás, y ahí estamos frente a temas que presumiblemente sean delito tributario. Si no, solamente es deuda. Y solamente es deuda, a lo más que la administración tributaria va a hacer es buscar embargar la empresa y si no, la empresa no tiene cómo respaldar, probablemente inicie atribución de responsabilidad solidaria, cobrarle al representante legal. Esa sería la consecuencia. Joselino dice, si tengo una resolución de cobranza coactiva y tengo 7 días hábiles para pagar, ¿cómo puedo aplazarlo si deseo compensar con receipt por ITAN por devolver la demora en 45 días? Joselino, no es un tema de fiscalización, pero no tienes manera de aplazar los 7 días hábiles. Está en el código, ¿no? El código ha establecido los plazos, ¿no? En el libro tercero, y vencidos los 7 días hábiles de plazo, esto va sí o sí. Las acciones de cobranza coactiva, cualquier medida de embargo, van sí o sí. No hay manera, no hay manera en algún caso podrías iniciar de pronto una queja al tribunal fiscal diciendo que de pronto se ha iniciado de forma indebida la cobranza coactiva porque no te notificaron adecuadamente la orden de pago o resolución, etcétera. Puedes presentar una queja al tribunal fiscal en tanto tengas algún fundamento, ¿no? Gerardo nos dice, ¿cuándo prescriben los ejercicios 21 y 22 en materia de impuesto a la renta? A ver, contemos, Gerardo, una vez más, no estamos dentro del tema de prescripción, pero a ver, si el 21 se presenta la declaración jurada el 22 y se empieza a contar a partir del 23, ¿no? Entonces sería 23, 24, 25 y 26, 4 años. Y si es 22, 27. Ahí está. Eh, Ángelo nos dice, buenas noches, ¿cómo se haría si una empresa nunca llevó libros contables ni tiene hojas legalizadas en caso de fiscalización de la SUNAT? ¿Cómo podríamos sustentar que dichos años que no se llevaron los libros? Bueno, realmente ahí, Ángelo, la complicación viene por el libro de... Si tienes registro de compras y en el registro de compras están todas las facturas, si tienes las facturas de compras, todavía te puede defender. Pero si no tienes absolutamente nada, la cosa sí se complica. Porque por el lado de venta de la SUNAT probablemente no se haga mucho problema. En las compras es el problema. ¿Por qué? Porque la ley del IGB en el artículo 18, artículo 19 te exige que el crédito fiscal se ejerza con la anotación en el registro de compras y además con la factura de compra. Si tú no tienes eso, entonces no te van a desconocer el crédito fiscal. Estamos en una situación complicada. No hay manera. Seguramente tú podrás poner tu denuncia de pérdida de libros y demás, pero si tú no consigues completar la información, rehacer la información, te van a determinar la deuda definitivamente, ¿no? Ahora, si no tienes documentación, ¿cómo declaraste? ¿Cómo calculaste el ingreso? ¿Cómo calculaste las compras? ¿No? Si no tienes información. De hecho, cuando tú estás en una fiscalización y no tienes ninguna información, ¿cuáles son las consecuencias directas? Primero, multa, por lo que no estás presentando información. Segundo, te van a determinar la obligación en base presunta. Y tercero, te van a desconocer el crédito fiscal, ¿no? Te van a desconocer el crédito fiscal. Luego dice Alberto, doctor, rectifiqué la declaración 2023
por error en consignar el costo de ventas en el casillero correcto. Rectifiqué la declaración jurada, pero sin percatarme que ya la SUNAT me estaba requiriendo información que no cumplí. Aplicó la multa aún sabiendo que fue error de casillero que no alteraba la base imponible de la declaración jurada. Claro, debe ser 22, porque 23 todavía no presenta. Ok, a ver, aquí el tema es, si te has equivocado en el casillero, pero la base imponible sigue siendo la misma, entonces no hay multa. No hay multa. No hay multa por segunda rectificatoria, eso se eliminó, y no hay multa porque no hay tributo emitido. ¿No es que si sigue siendo, si tu renta neta imponible es 100, ya sea que esté en el casillero 15 o en el casillero 18, y si la renta neta imponible sigue siendo 100, no hay problema. No hay ningún problema. No hay tributo emitido, no hay multa. Eso te puedo decir, Alberto. José Luis nos dice, si una asociación sin fines de lucro, si es una asociación sin fines de lucro, estoy exonerado de pagar renta. ¿SUNAT podría fiscalizar? Además, no tengo libros contables, no tengo alguna multa. A ver, el Código Tributario señala expresamente que la SUNAT tiene facultad para fiscalizar a los contribuyentes, aun cuando estos gocen de exoneración e inafectación. Y si es una asociación sin fines de lucro, sí hemos defendido casos de asociaciones sin fines de lucro fiscalizadas. La SUNAT lo que verifica es que hayas cumplido los requisitos para el goce del beneficio. Por ejemplo, que los fines de la asociación sean aquellos que están descritos en el artículo 19 de la Ley de Renta, que no haya habido distribución indirecta de renta, ¿no? Y todos los supuestos más que establece de distribución indirecta. Entonces, si es que el contribuyente no ha cumplido con alguno de estos requisitos que establece el 19 de la Ley de Renta, te determina el tributo. Entonces, ¿es posible que fiscalice? Sin duda es posible que fiscalice a entidades exoneradas o inafectas del impuesto a la renta. Ahora, si no tienes libros, si estás obligado a llevar libros, de hecho estás cometiendo una infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 175 del Código Tributario. Por acá hay otra pregunta que dice, buenas noches, estamos atendiendo una fiscalización de renta a una persona natural con negocio. Nos están observando las devoluciones de capital que le hicieron a la persona natural. Los los cuales no han sido depositados a la cuenta corriente de la empresa y no a la cuenta, han sido depositados a la cuenta corriente de la empresa y no a la cuenta de ahorro de la persona natural. Ahora la administración me está solicitando el sustento del origen del capital de la persona natural. Consulta, está dentro del procedimiento que siendo una fiscalización a persona natural con RUC, me solicita información de la persona natural con DNI. Ese es un problema. ¿Por qué razón? Porque la persona natural puede tener sus actividades propias, personales, y aquellas otras actividades que hace como empresa unipersonal o persona natural con negocio. Si estamos en la fiscalización de la persona natural con negocio, se entiende que solamente te debe de pedir información respecto de aquellas actividades vinculadas con la tercera categoría, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando la SUNAT inicia un procedimiento de fiscalización, establece el alcance de la fiscalización. Y si el alcance de la fiscalización es impuesto a la renta, tercera categoría, régimen general, de fiscalización definitiva, entonces tiene que circunscribirse solamente a ese ámbito, ¿no? Entonces, todo aquello que está vinculado con la determinación del tributo de la renta empresarial, que básicamente es lo que está en la contabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, eso sí es posible. Si estamos hablando de actividades fuera del alcance de esta red de tercera, yo creería que podríamos, en principio, comunicar a la Administración Tributaria que no estamos obligados a ello. Y si aún así la Administración persiste, podríamos presentar una queja al Tribunal Fiscal. Eh, bien, estamos en el tiempo, me asignaron hasta las 8:30. Creo que hemos cumplido con ustedes, estimados amigos. Gracias por su atención. No se olviden, este 15 de abril empieza el curso en la Católica. Si están interesados, ahí les dejo los datos en la diapositiva que les llegará. Muchas gracias, gracias a la Junta y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.